Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión de SFP Capítulo México. Es un honor para todos nosotros que estén aquí, que estemos reunidos en esta importante conferencia que vamos a transmitir el día de hoy. Esta conferencia sobre la nueva normatividad mexicana para la protección contra incendios. Como verán, estamos poniendo algunas reglas de la conferencia. Están apareciendo en pantalla. Estas son algunas indicaciones generales que les pedimos, por favor, nos apoyen para llevarlas a cabo durante la conferencia. Les pedimos, por favor, que silencien su micrófono, apaguen sus cámaras y que las preguntas y respuestas se envíen por mensaje de chat aquí mismo en la plataforma de Zoom al final de la conferencia. Además, les ponemos aquí un correo donde pueden mandar sus sugerencias o cualquier comentario adicional que quieran compartir con nosotros para que de esta manera nosotros les demos seguimiento. Les agradecemos de nueva cuenta que estén con nosotros y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de la presidenta de SFP México. Ella es nuestra compañera Sandra Vitulich, quien ella dará También quiero presentárselas, que ya la hemos tenido en otras ocasiones, pero también quiero que la conozcan de una vez. Entonces, ahorita nos conectamos, creo que... Gracias, Cindy. Hola a todos. Gracias, Andy. Bueno, en esta ocasión también quiero pedirles, debido a esta agenda, también sumamos un punto más de la agenda. Vamos a estar haciendo una introducción al SFP México del Capítulo México. Vamos a hacer nuestra presentación con los ponentes. Haremos la conferencia, luego sesión de preguntas y respuestas. Después van a haber algunos avisos y al final ya hacemos este cierre. En esta ocasión, como bien les mencionamos, esta conferencia es sobre la nueva normatividad mexicana para la protección contra incendios. Sabemos que desde siempre en México hemos tomado como referencia las normatividades extranjeras como la NFPA para el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas contra incendio en la edificación. Es por eso que en los últimos años AMRAS y CONAPSI ha reunido a la industria y a las entidades normalizadoras para la elaboración de normas mexicanas o estándares acordes a la Ley de Metrología y Normalización. Ahora, Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual será referenciada en ordenamientos oficiales como las NOMS, reglamentos de construcción, protección civil y normas técnicas. Estas son normas técnicas complementarias, para con ello crear una transversalidad que brinde certeza a las distintas industrias al contar con guías técnicas adecuadas para la protección contra incendios. Es por eso la importancia de que estén aquí y de nuevo les agradecemos su asistencia. El objetivo de esta conferencia es presentar estas tres normas mexicanas que están siendo impulsadas a través de AMRAS y CONAPSI. Estas normas constituyen un gran avance para el diseño de sistemas de protección contra incendios en México y representan al menos el 80% del sistema para una edificación y son una guía técnica que todo especialista debe consultar. Como mencionamos, tenemos dos expositores muy valiosos para esta importante asociación y consejo, como es CONAPSI y AMRASI. Uno de nuestros conferencistas es el ingeniero Juan José Camacho Gómez. Él es originario de Chihuahua. Él está muy inmerso en toda esta parte de la industria. Siempre se ha enfocado hacia la parte de protección industrial de Chihuahua. Son pioneros ellos en esta parte del sector. Es un incansable promotor de las buenas prácticas. Ha participado en diversos comités de normalización, en la elaboración de normas oficiales mexicanas, en toda la parte de contra incendios, en los centros de trabajo, en la parte de las NOM 002 de la STPS, NOM 154 SCFI de extintores, así como normas mexicanas de rociadores automáticos, detección y alarma y bombas contra incendios. Ha presidido por más de 5 años el Comité de Regulación de la Asociación Mexicana de Rociadores contra Incendios y ha dictado diferentes y diversas conferencias en México y Latinoamérica. Actualmente, el ingeniero Juan José Camacho Gómez es el director general del Grupo Camacho y sucesores. También es el vicepresidente del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, CONAPSI,
y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Rociadores contra Incendios. Bienvenido, ingeniero Camacho, para esta importante conferencia. Y un conferencista. Gracias, ingeniero. Además, contaremos con el licenciado Víctor Espinola Laguno. Él se ha desarrollado como un profesional con más de 25 años en alta dirección de agrupaciones gremiales. Está enfocado a la mejora y fortalecimiento de los sectores en los que participa, fomentando además el potencial de la regulación y el crecimiento ordenado, construyendo con ello una nueva realidad para la industria de protección contra incendios. Bienvenidos, ingeniero Camacho, Víctor Espínola, muchas gracias por ser quienes van a hacer posible esta conferencia. Les dejo el micrófono, muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan bien? Sí, Víctor, sí se te escucha. Bien. Primero quiero agradecer la muestra de afecto y solidaridad de todos quienes me han dado muestra de aprecio en estos momentos difíciles que la vida nos pone siempre como pruebas. Y como el show debe continuar, y quisiera, si me permites, Juan, iniciar dándoles un preámbulo del tema, quiénes somos, qué estamos haciendo, y luego ya entrar en materia, si me permites, Juan. Sí, claro, por supuesto, Víctor, adelante. ¿Me ayudan con la presentación, Gabriel? La siguiente, por favor. Antes de iniciar, me gustaría que reflexionemos un momento. La realidad es que en nuestro país y en Latinoamérica, regularmente, como construimos con concreto, decimos que no hay incendios. Y recientemente, en lo que va del año, se han presentado fuertes incendios que, por su propia naturaleza, no tienen un impacto mediático y, por lo tanto, no sabemos realmente si suceden o no suceden, cuál es el impacto que estos tienen, la influencia que tienen en la sociedad, el medio ambiente, el impacto económico, social, medioambiental. Adelante. Tan solo con ver las imágenes nos dejan una sensación de que se pudieron haber evitado si realmente contáramos con algunas reglas mínimas, básicas, técnicas que nos contribuyeran al diseño, instalación y mantenimiento de estos edificaciones. Adelante, por favor. Adelante. Estas imágenes son recientes en un incendio en el norte del país, en donde los resultados que se muestran siempre en las noticias es que hubo 0 heridos y que solamente pérdidas materiales. La realidad es que habría que hacer un análisis en su conjunto, y en eso estamos trabajando, para ver qué es el impacto que tiene, cuál es el impacto desde que se quema, por ejemplo, esta fábrica, de lo que deja de producir, los insumos que dejan de ingresar, y desde luego el producto terminado que deja de suministrarse. Entonces, toda la cadena productiva tiene un impacto que no se mide y no se cuantifica, y no sabemos realmente el impacto económico que tiene. Y si pensamos también que seguimos construyendo hacia el futuro, y sobre todo muchos edificios altos, y el desarrollo de la sociedad va en desarrollo, en crecimiento, y requieren de nuevas necesidades que sean atendidas para espacios públicos, para espacios de entretenimiento, de hospitales, de hospedaje, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo construimos? La realidad es que hoy tenemos un déficit importante y habría que preguntarnos por qué sucede. ¿Y esta última vez entró? La siguiente, por favor. ¿Por qué suceden? Pues habría que preguntarnos siempre, estos incendios son provocados por el ser humano, al ser clasificados en el atlas de riesgos como químico-tecnológicos, y esto significa que son desarrollados por el hombre las actividades, y por lo tanto la probabilidad de falla aumenta, y esto es debido a las instalaciones en mal estado,
a la falta de conocimiento de cómo operar los equipos. En fin, hay muchas variables, pero sobre todo es que no existe una normatividad ni legislación que sea específica, que sea obligatoria, que sea homologada y que sea digamos, de impacto nacional. Esto es, cada estado o municipio puede cambiar las reglas de acuerdo a sus usos y costumbres y a sus propias necesidades locales. En realidad no le hemos dado una importancia a este tema y por eso es que no se le da el valor exacto a todos los impactos que esto provoca. Adelante. Si tuviéramos que poner algunas cifras y que hemos ido investigando durante los años y recogiendo de aquí y de allá, del INEGI, de instituciones de bomberos, de las aseguradoras, podríamos concluir de momento en un acercamiento, es que en los últimos 4 años más de 10,000 personas, entre hombres y mujeres y niños, han perdido la vida. Y esto podría decir que se pierden más vidas en incendios que en sismos y huracanes. El tema es que como estos incendios no tienen ese impacto mediático, por eso es que no se sabe mucho, se sabe realmente poco. Este impacto social, si lo medimos también desde la persona aquella que sufre severas quemaduras en su cuerpo, lo que implica el seno del familiar en la atención médica, en la readaptación y nuevamente adaptación a la sociedad, entre los cuidados costosos médicos, todo eso no se mide. Y eso, al no medirse, no hay acciones concretas. Impactos económicos, más de 10,000 millones de pesos al año se pierden por incendios rurales, prácticamente en infraestructura, y que equivaldría a un presupuesto que se destina por parte del gobierno a un tema en particular. Entonces, esto hace pensar que si pudiéramos reducir, invertirle el 1%, el 5% de las pérdidas a la protección y prevención, podríamos tener más recursos para otro tipo de actividades. Y si hablamos de incendios, más de 90,000 incendios urbanos y no urbanos se registran anualmente. Esto hace que tengamos que voltear hacia la prevención y por eso es que se crea el Consejo Nacional de Protección contra Incendio, que su labor básicamente es ser un órgano que coordine los esfuerzos de varias organizaciones relativas al tema de incendio para hacer más eficiente y con acciones más concretas para beneficiar la seguridad contra incendio. Y en ese sentido, CONAPSI reúne a instituciones del orden público, privado, como colegios, cámaras, la cadena productiva, la academia, para que en su conjunto seamos la voz de la industria, la voz del sector y podamos canalizar en 3 ejes básicamente: la regulación, la profesionalización y la educación pública para generar una cultura de prevención y resiliencia ante temas de incendio. La siguiente, por favor. CONAPSI diríamos que representa hoy cerca del 80% de la industria de protección contra incendio, que tiene que ver con la supresión, que tiene que ver con la protección pasiva, alarma de detección, etcétera. Y hemos logrado tener un impacto importante en el resto del país y desarrollado actividades muy específicas que hoy vamos a platicar específicamente en el tema de regulación. La siguiente, por favor. Hemos desarrollado varios temas. Les decía, por un lado, la educación y desarrollo profesional, el tema de certificaciones que hemos ido desarrollando con las competencias laborales, que es un documento que entrega el gobierno federal y con el apoyo de la industria. He creado la campaña nacional, el Día Nacional, el tema de la exposición que vamos a invitarles al final, el capítulo de la SFP, las relaciones con organizaciones internacionales, una red latinoamericana que se está conjuntando para compartir esas experiencias y llevar las mejores prácticas a la región. Y hemos construido juntos un ecosistema que particularmente estamos empujando. Un ecosistema que es parte de otros ecosistemas. Adelante, por favor. Y uno tiene que ver
con trabajo con el gobierno federal, estatal y municipal, con la autoridad para sensibilizarlos acerca de esta problemática. El otro tiene que ver con el fortalecimiento del marco regulatorio, que a su vez tiene un ecosistema. Pues no vamos a hablar a detalle, pero también tiene que ver con temas de la profesionalización y certificación para garantizar que tanto los especialistas tienen las competencias como el usuario final tiene el servicio, la instalación acorde a los estándares mínimos internacionales requeridos de acuerdo al nivel de construcción, a sus prácticas que en México se desarrollan. El otro tema tiene que ver con la visibilidad. Necesitamos concientizar a la sociedad de empresarios y gobiernos para que juntos podamos trabajar por un México sin víctimas de fuego. Y aquí hacemos mucho trabajo a partir de este año con el usuario final para informarles de estas ventajas que se tienen, porque se piensa que normalmente la normalización o hacer normas es entorpecer el comercio, entorpecer los procesos de construcción, y no, en realidad lo que estamos buscando es tratar de evitar que haya muchas pérdidas, que haya homologación en todos los municipios y estados, para que los requisitos no cambien y que cada autoridad local pida requisitos distintos y eso entorpezca el desarrollo productivo de las distintas industrias. Trabajamos pues con la autoridad para buscar que en los reglamentos oficiales de carácter nacional se incluyan los sistemas contra incendio, se desarrollen normas como las que vamos a hablar hoy de técnicas específicas para el diseño de estos sistemas, y luego en el desarrollo de las competencias y habilidades y destrezas de quien los va a realizar. Y otro factor importante tiene que ver con los productos. Y aquí también estamos trabajando con 4 organismos nacionales en el marco de la Ley de la Infraestructura de la Calidad para que todos en conjunto podamos desarrollar una industria ordenada y que el usuario final tenga la certeza de contar con instalaciones y se despreocupe por temas de seguridad contra incendio. La siguiente, por favor. Este simplemente es un diagrama de ecosistema específicamente de regulación, de normalización, donde tiene que ver, digamos, todos los sistemas, protección pasiva, activa, etcétera, el diseño de normatividad específica para los criterios mínimos técnicos de diseño, pero también de productos. Esto no voy a ahondar más, es simplemente el ecosistema. Nos hace falta mucho trabajo por delante, sin embargo, consideramos la siguiente, por favor, que vamos avanzando bien. En una década se dicen muchos años, y hablar de estas 3 normas que Juan va a presentar podría ser un poco hasta trillado, ¿no? Tener 3 libros al final del día se ve un trabajo muy simple y sencillo, pero en realidad tiene muchas horas de trabajo, muchas horas de cabildeo, muchas horas de alinear los intereses de todo el mundo para tratar de caminar en la misma dirección que tiene que ver con la seguridad contra incendio. Adelante. Les decía, hoy la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, que falta que se publique el reglamento para esta ley, contempla la apertura de más organismos normalizadores, y tan solo la industria de protección contra incendio es la única organización, es el único sector que cuenta con 4 organismos nacionales de estandarización ahora para la regulación contra incendio. Esto significa que se le está poniendo atención desde la autoridad, y ahora como industria nos corresponde desarrollar estos nuevos modelos de estándares basados en las prácticas internacionales, y prácticamente hablamos de la NFPA, y para eso tenemos que reflexionar un poco. Les decía, ¿por qué nos enfocamos en los temas de la normatividad contra incendio? Cuando todo mundo, particularmente la industria en particular, a quien le va a afectar estas normas en la implementación, siempre se piensa que hay una reacción en contra, porque va a ser costoso, porque va a entorpecer, porque son obstáculos al comercio, porque son barreras, etcétera. Pero en realidad, si nos ponemos a reflexionar un momento, en el fondo impulsan el desarrollo del mercado, impulsan
la certeza técnica para que los sistemas estén diseñados de acuerdo a las características necesarias, no se sobredimensionen, no se pongan soluciones que aplican para un riesgo específico y que se quiera implementar para otro distinto en la misma solución. La realidad es que alinean los conceptos, dan gobernabilidad, dan sustentabilidad, generan oportunidades de desarrollo y fortalecimiento de los distintos mercados, genera industria, pero sobre todo genera certeza hacia el desarrollo en todas las cadenas productivas. Y por eso estamos muy enfocados en esta materia. Particularmente me parece que hemos logrado un gran avance. Si se ponen a reflexionar un momento, hoy estamos hablando de una norma de sistemas de reservas automáticos, una norma de detección y alarma, una norma de bombas contra incendios, que son básicamente la base de cualquier sistema contra incendio, y que hoy se cuentan con las bases técnicas mínimas necesarias para que los especialistas las utilicen, y que, si bien es cierto, son unas versiones tomadas de base de la NFPA de años anteriores de acuerdo a la disponibilidad en español, y que la NFPA tiene avances en el 2022 de actualizaciones en estas normas, pues aquí tenemos un binomio interesante. Una es que estas normas mexicanas basadas en la NFPA son la base jurídica legal, que son requisito en México, y la actualización de las NFPAs conforme vayan avanzando en el tiempo. Entonces, si bien es cierto, esas normas mexicanas en este momento son voluntarias, hay algunos puntos en donde ya son de carácter obligatorio, y hoy estamos trabajando para que se referencien en aquellos reglamentos, ordenamientos legales donde se requieran estos sistemas, se diseñen de acuerdo a la NMX correspondiente, y en automático eso hace que se vuelvan de carácter obligatorio, no por la obligatoriedad como tal, sino para garantizar que se utilizan documentos técnicos para el correcto diseño de estos sistemas. Y para hablar ya específicamente de cada norma, le cedo el micrófono a Juan. Adelante, Juan. Muchas gracias, Víctor. La siguiente, pues si voy a nada más decir siguiente, Gabriel, y pues ya tú le das a la presentación. Bueno, era la siguiente, ¿no? Que te salieras. Pero primeramente, muchas gracias a la Sociedad de Ingenieros en Protección contra Incendio por esta invitación. Si me lo permiten, aprovecho para hacer el comercial. Todos los que están aquí integrados se pueden unir a esta sociedad. ¿Sí? Hay varios modelos. Si me corrijo, pues sí que diga, si me equivoco, me corrigen, por favor. Hay varios modelos y pues tiene beneficios como este, ¿no? De tener acceso tanto a bibliografía como a este tipo de información de conferencia. Los invito a que se unan. Es muy distinto a lo que es las asociaciones de AMRASI y de CONAPSI. CONAPSI y AMRASI somos sobre todo personas morales, empresas, y la sociedad de ingenieros, pues eso es una sociedad de ingenieros y de personas, así que los invito. Muy bien, pues el tema de estas normas mexicanas que vamos a abordar, básicamente llevan 3 números de NMX, bueno, que era norma mexicana, porque esto se deriva la nomenclatura desde la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ahora Ley de Infraestructura de la Calidad, ahora son estándares, ¿sí? Para quienes nos acompañan de otras partes del mundo, les comento que aquí en México, bueno, pues tenemos leyes, reglamentos, y luego de los reglamentos, estas leyes y reglamentos, teníamos una Ley Federal sobre Metrología y Normalización que decía que podía haber normas oficiales y podía haber normas mexicanas. Lo que sería, si lo comparamos con la estructura de NFPA, la norma oficial sería como un código, o el reglamento sería como un código.
el deber, el decir dónde se debe de poner, cómo se debe de proteger alguna instalación. Y las normas mexicanas serían estándares. Con el cambio a la Ley de Infraestructura de la Calidad, ahora ya cambian a estándares. Entonces, muy probablemente cuando se revisen estas normas mexicanas, cambien el nombre a estándares, ¿sí? La S de seguridad y los números pues de la 66, 69 y 71 conforme se fueron generando, y los años puede ser el año de su proyecto de norma o el año de publicación, y básicamente es de sistemas de rociadores, de sistemas de alarma y detección, y de bombas estacionarias de protección contra incendio, la parte de la instalación, no de la fabricación, que hay un estándar que también se está generando del producto o de la fabricación. Siguiente. Ok. Para entender un poquito esto, porque también luego he escuchado a algunos colegas en otros países que dicen, oye, pues ¿por qué se meten en tantos problemas pudiendo adoptar y se dice normas extranjeras? Bueno, o normas internacionales, que hay una diferencia, ¿sí? Dentro de nuestra legislación, todavía, por lo menos en la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización, había esta clasificación de norma extranjera y norma internacional, y sí podíamos adoptar normas internacionales, normas como ISO, que ahorita lo voy a explicar. Pero la extranjera no. La extranjera estaba en último lugar y tenía que pasar mucho para poder incluso tomarla como un documento técnico. ¿Por qué sucede esto? En México nos regimos por nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en esta pues se permite a los congresos y a los ejecutivos federales y estatales hacer leyes, y luego después de esas leyes se hacen reglamentos. Y pongo el ejemplo de la Ley Federal del Trabajo. Entonces se hace la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, específicamente la del trabajo, pues se desprende del artículo 123. La de Federal sobre Metrología y Normalización se cambia a Ley de Infraestructura de la Calidad, tienen sus reglamentos todas estas leyes. Debo decir que al día de hoy no ha sido publicado el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿sí? Y es necesario que se publique para poder seguir avanzando en este tema de estandarización en México. Hay otras leyes como la Ley General de Protección Civil, la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, que es todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, y también pues tienen sus reglamentos. Entonces, tanto en los reglamentos luego se dice, y debe de cumplir con lo que establece la norma oficial, ¿sí? Y de ahí se desprenden normas oficiales, tanto del trabajo como de Secretaría de Gobernación, como, en este caso la 9, que es para guarderías, o la 6 de ASEA, que tiene que ver con almacenamiento de hidrocarburos. Y estas normas aplican para todo el país. Sin embargo, también la Constitución, pues somos una federación, y esto es muy importante, y es muy importante que nuestra Constitución dice que los estados son autónomos, son soberanos. Entonces ellos generan leyes que no son exclusivas de la federación, leyes como las leyes de protección civil, ¿sí? Y sus reglamentos. Entonces vamos a encontrar leyes locales y de gas estatales de protección civil y sus reglamentos. Debo decir que en estas hay muy poco en materia de incendios. Se enfocan más a lo que es fenómenos naturales. Igualmente en la ley general, en incendios prácticamente solamente lo vemos en las definiciones, y después ya no tenemos más aspectos técnicos en cuanto a los incendios. También en México somos más de 2,400 municipios, y el artículo 115 de la Constitución establece que le corresponde al municipio otorgar los permisos de construcción, ¿sí?
Entonces, muchos de los sistemas contra incendio, no de todo el proceso, que también es importante aclararlo, considerando un proceso de incendios como la prevención, la protección y el combate de incendios. Pero hablando de protección y de algunos de los elementos de la protección, como son los que se incluyen en los edificios, llámese materiales de construcción, para lo que llamamos una protección pasiva, incluso compartimentación, y llámese sistemas de supresión, sistemas de alarma de detección de cualquier tipo, e incluso extintores portátiles, pues se mencionan en reglamentos de construcción. Hay municipios, en el caso de Baja California, sus 5 municipios, tienen reglamentos específicos de incendios, ¿sí? Además del de construcción. Y, y algunos tienen normas técnicas complementarias o algunos anexos técnicos, como en la Ciudad de México o como en el estado de Sonora. Ahora, ¿por qué la importancia de generar normas mexicanas? Y dije, bueno, ¿de qué sirve hacer una norma mexicana si no son de carácter obligatorio? La norma mexicana se vuelve de carácter obligatorio en 5 casos. Estos casos están en la Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual ya está vigente. Y bien claramente dice ahí que los 3 documentos que vamos a abordar son voluntarios, excepto cuando en una norma oficial se pone como referencia, ¿no? Se habla de la referencia. Y hay algo bien importante. En las normas oficiales, algo es la referencia y otro es la bibliografía, ¿sí? Porque alguien me ha dicho, oye, es que hay algunas normas oficiales que yo veo que dicen FPA, incluso en la Secretaría del Trabajo, ¿sí? En la Secretaría del Trabajo las vas a encontrar en la bibliografía, no en las referencias. Sin embargo, también me van a decir, oye, en la norma de ASEA, si vienen como referencias, sí, también. Solamente que aquí hay algo muy importante, que ya esto sería como ya en la práctica. En México no necesitamos permiso para ponernos a trabajar, ¿sí? O sea, podemos poner una empresa, cumplimos con requisitos fiscales, con requisitos locales, pero lo que es la Secretaría del Trabajo no tenemos que solicitar un permiso para trabajar. Si la Secretaría del Trabajo pusiera como referencia una norma extranjera, pues sería fácilmente impugnable, ¿no? Es decir, oye, pues me amparo porque me estás queriendo aplicar una norma que es extranjera. Repito, distinto a la bibliografía. Sin embargo, en ASEA, pues sí se requiere un permiso por parte de esta agencia, pues para poner una estación de servicio, una estación de almacenaje de combustibles, y pues dice, bueno, pues igual se pudiera amparar. Sin embargo, pues el permiso no te lo voy a dar, pues porque estás amparado. Y los interesados dicen, bueno, pues voy a cumplir con lo que dice la norma, aunque sean normas extranjeras. Salvo estas actividades, todas las demás, pues si se les exigiera una norma extranjera, pues fácilmente se pueden amparar. Por esto, una de las necesidades de hacer normas mexicanas para poderlas referenciar en normas oficiales. Otra opción, otra circunstancia donde puede ser la norma obligatoria, es que las autoridades de cualquier orden de gobierno la establezcan como exigible, ¿sí?, en las disposiciones que éstas emitan. Un tercero, que dependencias y entidades públicas, llámese el seguro, por ejemplo, el Seguro Social, el ISSSTE, de cualquier orden de gobierno, también las hagan exigibles. También, cuando quien diseña, instala un sistema, se autodeclara y dice, mi sistema va a cumplir con una norma mexicana, también se hace exigible, ¿sí? Y cuando leyes y reglamentos lo mencionan. Y estas leyes y reglamentos pueden ser locales, ya sea a nivel estatal o a nivel municipal. Y si dice, bueno, pues debe de cumplir el sistema contra incendio que se va a poner en tal edificio, debe de cumplir
debe de contar con un sistema de alarma y detección de acuerdo a NMX S069. Y ya se evitarían de explicar técnicamente en un reglamento cómo debería de ser este sistema. Hay otro importante también, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo obliga a que cuando hay alguna compra por parte del gobierno, se cumpla con normas oficiales y con normas mexicanas. ¿Qué sucede? A veces la convocante no lo sabe. Mi recomendación es que cuando quienes participen en este tipo de concursos lo señalen y declaren que ya hay por lo menos de rociadores y la alarma de detección que ya están vigentes. La siguiente, por favor. Y como les comentaba, pues hay una diferencia entre las normas internacionales, y estas son definiciones que venían en la ley, que viene tanto en la ley de infraestructura de la calidad, como venía en la ley federal sobre metrología y normalización. Y las normas internacionales pues son normas aprobadas por un organismo internacional y nosotros somos parte de ese organismo internacional. Y el estándar es el documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, y también había ya en las definiciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad ya no se menciona la norma extranjera. Por eso la importancia, y estamos a la espera de que salga el reglamento a ver si se menciona algo de esto. Algo muy importante que viene en la Ley de Infraestructura de la Calidad son los acuerdos, ya sea acuerdos de reconocimiento mutuo o acuerdos o arreglos de reconocimiento mutuo. ¿Y qué son estos? Son mecanismos que ya prevé la ley para que entre privados, vamos a decir, organismos de acreditación, se reconozcan los estándares, o también entre los gobiernos se reconozcan, ¿sí? En materia de incendios, no tenemos todavía uno, que yo sepa, pero en otras materias ya hay, tanto con Estados Unidos como con otros países. El poder avanzar en este mecanismo nos ayudaría bastante para no tener que generar tantos estándares aquí en México o homologar lo que vayamos haciendo con lo que se haga en Estados Unidos, en Canadá o en algunos otros países, y elevar la calidad de la infraestructura que tenemos en materia de protección contra incendio. Y en resumen, esta parte, como les comentaba, pues las normas y los reglamentos dicen el dónde debe haber la protección contra incendio. Entonces tenemos, por ejemplo, una norma 2 que dice, en los centros de trabajo clasificados como grado de riesgo de incendio alto, debe de contar con una serie de medidas y además de tener medios de detección, debe de contar con sistema de alarma. Así dice el párrafo, 5.10 del actual NOM 002 STPS 2010. Y aquí vienen algunas complicaciones, porque solamente dice eso, contar con medios de detección y en todos los centros de trabajo, y además con alarma en los de grado de riesgo de incendio alto. Entonces, también por cuestiones de términos, pongo este ejemplo, a ver si se alcanza a ver. Sí se ve. Pues lo que estoy presentando ahí en pantalla, pues es lo que NFPA 72 y lo que la NMX S069 conocen como un smoke alarm o alarma de humo, ¿sí? Sin embargo, como detecta el humo y como emite una señal, hay quien dice, pues esos son los medios de detección y también es alarma. Y las autoridades, muchas autoridades, lo dan por bueno, ¿sí? No estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Caray, bueno, a ver. No, bueno, no es la pantalla. Lo que se está proyectando de la norma, ¿verdad?
Que estamos en otra diapositiva, perdón. No, sí estamos en la diapositiva donde vienen 4 cuadros, ¿sí? Bueno, lo que les mostré fue un smoke alarm, si no se alcanzó a ver, o si no, no estoy apareciendo yo en pantalla, les mostré un smoke alarm. Correcto. Que son dispositivos que funcionan, pero que están diseñados para casas habitación, para dormitorios, no están diseñados, incluso en las especificaciones de la caja, en los instructivos, en algunos, dice que no son para aplicaciones comerciales, residenciales, comerciales, industriales o de servicios. Sin embargo, por desconocimiento de algunas autoridades y porque en este caso, el ejemplo que les doy, la norma 2, solamente dice medios de detección y sistemas de alarma, pues hay autoridades que lo dan como que cumple, ¿sí? De ahí la necesidad de hacer documentos que puedan fortalecer a este marco normativo, a este marco regulatorio, y de ahí nos dimos a la tarea de hacer una NMX que explicara todo esto. ¿Por qué utilizamos la bibliografía de NFPA? En México, lo he dicho en varios foros, en materia de incendios, prácticamente hay 2 Méxicos. Uno, donde el usuario instala o proporciona protección contra incendio de nivel global, llámense cadenas hoteleras internacionales, llámense cadenas como la automotriz, como la aeroespacial, todo lo que es la cadena, pues va solicitando que se cumpla con normas o estándares, incluso algunos de aseguradoras, ¿no? Que llegan a ser en algunos puntos más exigentes, puesto que lo que se pretende es proteger la propiedad, además de la vida. Entonces, tenemos ese México. Sin embargo, tenemos otro México que solamente instala lo que dice la normatividad oficial o lo que dicen los reglamentos locales. Al carecer de especificaciones técnicas, esta normatividad oficial y estos reglamentos locales queda demasiado abierto y se presta a que si hay un gasto, más bien sí hay un gasto, hay una inversión en materia de protección contra incendio, pero no es efectiva. No es efectiva y por eso la necesidad de hacer documentos técnicos. Además, como lo comentaba Víctor al principio, pues la importancia de que las personas que diseñan, instalan estos sistemas, sepan lo que están haciendo. Y por eso también el quién lo va a hacer y el con qué es donde nos queda todavía ese hueco que esperamos que con el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad y con el apoyo de los organismos de estandarización se vaya cubriendo estos huecos para generar toda una cadena que asegure que los sistemas contra incendio pues están bien diseñados, bien instalados, se requieren también bien mantenidos, pero también con productos que hayan demostrado que son específicamente para incendios. La siguiente, por favor. Y de aquí pues se dan estos 3 documentos que voy a comentarles, los generales de estos documentos. Adelante, por favor. Técnica, les comenté por qué legalmente o jurídicamente necesitábamos estas normas mexicanas, pero también técnicamente necesitamos estas normas mexicanas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esto, con situaciones como esta. Alguien dice, sí, puse un sistema fijo, como dice el 5.10 de la norma 2, o como dicen los reglamentos de protección civil, algunos, o reglamentos de construcción, pero no están bien diseñados. Y la autoridad, en ocasiones, no tiene elementos técnicos que pueda aplicar para determinar si están bien o no están bien diseñados. Esto pues, es evidente, ¿no? Estos ejemplos, aquí tenemos otro, ¿no? Aquí la posición donde está el detector, pues son varios metros
hacia el techo y pues no va a funcionar correctamente o va a tardar en funcionar ya cuando sea probablemente muy tarde la señal. Y en el caso, si puedes regresar tantito nada más para explicar la otra imagen. En el caso, la siguiente, por favor. En este caso también es un auditorio, pero tienen alarmas de humo residencial. Y los espaciamientos en los dos casos tampoco son los adecuados. Pero cuando llega la autoridad, dice, pues es que sí tiene un sistema de detección o sí tiene detectores, ¿no? Y pues le da el visto bueno. Pero sabemos que esto es incorrecto, ¿sí? La siguiente, por favor. Y suceden situaciones como esta, ¿no? Como la norma, la 66 establece que todo el edificio debe ser protegido, pues en este caso la parte afectada no estaba protegida. Pero una autoridad fue, dijo, sí tienes un sistema de contraincendio, qué bueno que de aquel lado tienes rociadores y que de este lado tienes rociadores y del otro tiene mangueras, pero como lo vemos no fue suficiente. Por eso la necesidad de que existan documentos técnicos que especifiquen cómo deben de ser estos sistemas. Y viene la NMX 066. Esta norma, la bibliografía, pues, está basada en NFPA 13 de una edición anterior. Actualmente se modificó, pero consideremos que este estándar fue el primero que generamos. Se publicó en 2015, eso significa que lo empezamos a trabajar años antes, ¿sí? Y pues estos son ese es el contenido. Todas las normas van a tener una introducción, o todos los estándares van a tener una introducción, un objetivo y campo de aplicación, las referencias, las definiciones. Y luego ya viene el cuerpo de la norma, especificaciones, clasificación de ocupaciones, componentes y accesorios del sistema, requisitos del sistema, requisitos de instalación, soportería, tuberías subterráneas, la siguiente, requisitos para almacenamientos y los distintos tipos de almacenamientos, misceláneos y que protección de mercancías clase 1 a 4, protección de mercancías de plástico y caucho, protección de mercancías clase 1 a 4 almacenadas en estanterías, protección de mercancías de plástico y caucho almacenadas también en estanterías, protección de almacenamiento de neumáticos y protección de rollos de papel. Identificación de tuberías, aspectos generales de seguridad e instalación, planos y cálculos, suministro de agua, aceptación del sistema, y del 25 al 28 también son puntos que van a traer las normas. Evaluación de la conformidad, que debo de decir que la evaluación de la conformidad no generamos un procedimiento como tal, solamente establecimos que debía ser por una unidad de verificación, ahora unidad de inspección, ya existe una en México, se están generando más. Esto es lo que dice la evaluación de la conformidad. Ahora la autoridad nos ha pedido que desarrollemos el procedimiento. ¿Sí? Entonces, en los siguientes documentos que vayamos generando o la revisión de estos documentos, vamos a generar los procedimientos para evaluar la conformidad. La bibliografía, la concordancia con normas internacionales y pues las tablas de figuras. En el objetivo de campo de aplicación es muy importante mencionar que esta norma es para el diseño, instalación y funcionamiento, ¿sí? Aunque vienen algunos puntos sobre mantenimiento, no completa todo el mantenimiento que debería de darse a un sistema, ¿sí? Y hay algo muy importante, ¿sí? Solamente es para sistemas húmedos y secos, ¿sí? No abarca preacción y no abarca diluvio, ¿sí? Esperamos que en la siguiente vez ya cuando la revisemos, ya incluirle la parte de preacción, de sistemas de preacción y sistemas de diluvio, ¿sí? Y luego viene la clasificación de las ocupaciones. Permítanme un segundito. Y aquí pues es básicamente lo que establece la NFPA 13. Algo muy importante para los compañeros que no están tan relacionados
con NFPA 13 o con algunos documentos de NFPA, cuando hablamos de clasificación, en esta norma, es clasificar para determinar cuánta agua vamos a proporcionar por una unidad de área y por un tiempo, por una unidad de tiempo, ¿sí? Porque luego he escuchado que dicen, oye, es que no, ¿por qué la norma 2 dice riesgo ordinario y en riesgo ordinario no pide rociadores? ¿Y por qué en la NMX S066 o NFPA 13 hablas de riesgo ordinario y ahí ya te pide incluso un tipo de rociador? Ok, hay que aclarar que las clasificaciones que se dan en este tipo de documentos es para el documento, no es para fuera no, o sea, no se aplica fuera del documento. ¿Esto qué significa? Que si por algún motivo en la norma 2, Secretaría del Trabajo, yo quedo como grado de riesgo de incendio alto, o mi empresa queda como grado de riesgo de incendio alto, y decido poner un sistema fijo y le digo al diseñador, oye, pues quiero que utilices la NMX 066, porque además, aquí en el municipio donde estoy, ya el reglamento me lo está pidiendo. Entonces quiero que utilices la NMX 066, ¿ok? El diseñador va a tener que irse a esta norma y decir, ok, pues si tus instalaciones es un estacionamiento, es una fábrica, pero que no tenga muchos materiales que se puedan encender, vamos a decir una fábrica de lácteos, es la parte, es una planta de ensamblaje, ¿sí? Ok, pues entonces quedas como ordinario grupo 1. Puede hacer que haya la confusión, que el usuario diga, a ver, oye, pero es que aquí en la norma 2 dice que en ordinario no debo de poner, no necesito poner sistema. ¿Tú por qué me dices que debo de poner un sistema? Entonces habría que aclararle. Una cosa es la clasificación que se da en la norma 2 y otra cosa es la clasificación que se da en la NMX 066 y otra cosa es la clasificación que se puede dar en algún otro documento técnico. Para muchos de nosotros nos queda claro, pero en verdad hay autoridades que no les queda claro, o algunas personas que se inician en la protección contra incendio y que tienen este tipo de confusiones. Por eso hago la aclaración. Entonces, bueno, pues la clasificación básicamente pues es en riesgo ligero, ordinario tipo 1, ordinario tipo 2, donde ya en ordinario tipo 2 pues entran algún otro tipo de fábricas, talleres, también algunas ocupaciones mercantiles. En riesgo ligero, pues están guarderías, escuelas, algunas bibliotecas que no tengan más de determinada altura, ¿sí? Habrá que revisar qué altura nos dice. ¿Sí? Y en los riesgos extras, pues ya vamos a encontrar fundiciones, fabricación de donde se maneje madera, como aserraderos, por ejemplo, plantas textiles, ¿sí? Y en extra grupo 2, perdón, la anterior era extra grupo 1, y en extra grupo 2, pues ya vamos a encontrar fabricación de plásticos, y todo esto es, no hemos llegado a la parte de almacenajes. Luego viene la clasificación también de mercancías, por clase, clases 1, 2, 3, 4 y mercancías mixtas, y que conforme va avanzando significa que vamos a necesitar más agua. Luego vienen los plásticos y después el papel. Y viene pues muy claro ahí cómo identificar cada una de estas clasificaciones, que es lo primero que necesitaríamos hacer. La siguiente. En el capítulo 6 vienen los componentes del sistema. Ok, ya me clasifiqué, ahora qué componentes debo considerar del sistema. Debo considerar los rociadores, las tuberías, los accesorios, las uniones, los soportes, las válvulas,
las conexiones para departamentos de bomberos, los dispositivos de alarma, las válvulas de subida o risers que le llamamos, o elevación o riser, y el suministro de agua de forma muy general. Y aquí pues nos da algunas especificaciones sobre cada uno de estos componentes y cómo deben de considerarse. Luego ya en requisitos del sistema, ese es un capítulo muy corto, y pues nos dice algunos requisitos que deben de tener el sistema, incluyendo el tiempo de entrega del agua. La siguiente, por favor. Luego vienen los requisitos de instalación, y aquí pues vienen una serie de temas como las limitaciones del área de protección del sistema, el uso de los rociadores, la aplicación de tipos de rociadores, la posición, ubicación y el espaciamiento. Y aquí algo quiero también hacer notar, que se consideraron rociadores estándar, tanto de pared, colgantes y montantes, rociadores de cobertura extendida, de igual forma de los tres, rociadores de supresión temprana, rociadores en estanterías, pero no consideramos por algún motivo los CMCA, los rociadores modo control de aplicación especial. ¿Sí? Estos no los consideramos, ni consideramos los rociadores residenciales, tomando en cuenta que este estándar o esta norma la hicimos sobre todo para irla vinculando con centros de trabajo. Entonces no llegamos a la parte residencial. Espero que en la siguiente entrega de este documento, pues incluir este tipo de rociadores para hacer más robusta este documento. La siguiente, por favor. En la parte 9, pues vienen los requisitos de soportería, sujeción y restricción de lo que es la tubería, ¿sí? Incluyendo algunos aspectos antisísmicos. La siguiente, por favor. Y en tubería subterránea, pues aquí se especifican materiales, accesorios, y aquí en materiales he visto todavía que algunos instaladores o algunos diseñadores utilizan acero en tuberías subterráneas, y aquí viene la especificación, ¿no? De que si se usa acero, cuáles son las condiciones para que se use, para que se proteja este acero en cuanto a materiales, accesorios, ensamblajes, la profundidad, la protección contra congelamiento, la protección contra daños, los requisitos para la instalación, la sujeción de las uniones, los materiales de relleno y pruebas de aceptación, específicamente de tuberías subterráneas. ¿Sí? Adelante. En enfoques de diseño, aquí es ya donde hablamos sobre la cantidad de agua, el área, para poder calcular. Se nos fue la presentación. Perdón. Gabriel, la siguiente, por favor. Y luego ya vienen los almacenamientos, los requisitos generales para almacenamiento, y ya vienen cada una de las especificaciones para los distintos tipos de almacenamiento. Almacenamiento misceláneo, la siguiente. Gabriel, la siguiente, por favor. La protección de mercancías de clases 1 hasta la 4, perdón, que se almacenan en tarimas, en pilas sólidas o en cajas de contención, en estanterías de doble fila. Y luego viene en el 15, veo que hay algunas preguntas, ahorita la respondo, creo que una que alcancé a ver, ¿por qué no incluimos? Porque nos fuimos, quisimos hacer un documento para lo más general que se está usando en ese momento en México. Debo aceptar que nos falta esa parte, pero quisimos generar este documento para incluirlo en reglamentaciones y en normas oficiales. Todavía no lo hemos logrado con la efectividad que quisiéramos, pero en ese camino estamos.
respondiendo la pregunta, y gracias por las preguntas. El capítulo 15, protección de mercancías de plástico y caucho almacenadas en tarimas, pilas sólidas o en cajas de contención, en estantería, ya sea simple o de doble fila. El capítulo 16, protección de mercancías, clase 1 hasta la clase 4, almacenadas en estanterías. En la 17, protección de mercancías de plástico y caucho almacenadas en estantería. Como les comentaba, todos estos capítulos son de almacenamiento, como también neumáticos y rollos de papel. Algunas aplicaciones especiales o marítimas incluso no se consideraron dentro de este estándar. Adelante, por favor, Gabriel. Sí. Algo que también se incluyó fue la identificación de tuberías, y básicamente aquí es algo así muy particular de México, tomando en cuenta la NOM 026 de Secretaría del Trabajo, y quisimos que quien fuera a diseñar o instalar un sistema de contraincendio en este documento ya considerara la identificación de estas tuberías, que nos dice pues que se tiene que pintar todo el tubo en rojo, o que se pueden poner bandas de color rojo, y que es importante poner el flujo y el nombre del contenido. En este caso, pues puede ser agua contra incendio, espuma contra incendio, y el tamaño de tanto de las letras como de las bandas, pues vienen especificados en la norma oficial mexicana 026 de Secretaría del Trabajo. Algo que incluimos también fueron aspectos generales de seguridad en la instalación. Esto pues en FPA 13 ninguno de estos dos puntos los tiene, y consideramos algunos puntos de trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, de corte y soldadura, de manejo de sustancias peligrosas, de actividades con riesgo eléctrico y de uso de maquinaria o herramientas peligrosas. La que sigue. Y luego viene la documentación, tanto previa como la de as-built para planos y cálculos, y los capítulos de suministro de agua. Ahí este capítulo se va a relacionar con la NMX S071, aunque cuando se hizo esta NMX todavía no habíamos generado la 71, así que solamente dice de acuerdo a normas mexicanas. Ya está, la norma mexicana que se menciona en este capítulo sería la 71. Y pues el procedimiento de aceptación del sistema. Y como les comentaba, esta se relaciona con la 71. En la 71, prácticamente lo que utilizamos fue la NFPA 20 para el diseño y la instalación de bombas. También, ¿por qué la necesidad de esto? La siguiente, por favor, Gabriel. Dentro del cuerpo o dentro del contenido de la norma, como les comentaba, pues hay capítulos que van a ser iguales, bueno, que son los correspondientes: introducción, objetivo, referencia a normativas, términos y definiciones, y luego ya después los específicos, desde requisitos generales hasta las pruebas de aceptación. Básicamente esta NMX, la siguiente, por favor. Gabriel, la siguiente. Bueno, no, perdón, era la anterior, es que estaba en la... Sí, la anterior. Nos habla tanto de bombas centrífugas, horizontales, verticales, bombas de desplazamiento positivo, los motores, los tableros, tanto motores eléctricos como el motor diésel. No contempla motores de turbina de vapor, que la 20 sí los contempla, pero no lo incluimos porque en México estuvimos investigando y prácticamente nadie los usa, ¿sí? Igualmente las pruebas de aceptación, desempeño y mantenimiento, de evaluación de la conformidad. Y en esta norma, una vez que salga ya publicada, ya podemos decir específicamente cuáles son los contenidos. Como les comento, aunque ya pasó el periodo de la consulta pública,
hay que revisar si hay alguna modificación para poder decir, esto es específicamente lo que contiene esta norma. ¿Por qué la necesidad de esta norma? Porque en la 66 no establecíamos cómo debía de ser el equipo de bombeo. Y este NMX, el objetivo es establecer la selección e instalación de bombas centrífugas de una etapa y multietapas. Básicamente, decir cómo debe de ser el cuarto de bombas. En la práctica nos encontramos que si aplicáramos lo que establece en FPA 20, no deberíamos utilizar equipo de bombeo horizontal donde tengamos succión negativa. Tendríamos que usar de turbina vertical. Es muy común en México ver este error y ver que muchos sistemas no funcionan porque tenían aire en la succión. Este es uno de los puntos que nos va a ayudar esta NMX. Avanzando un poco, también la 69, que habla de sistemas de alarmas de incendio. Esta sí es aplicación, instalación, inspección, pruebas y mantenimiento. A diferencia de la de rociadores, en esta sí incluimos la parte de pruebas, inspección y mantenimiento. Y el contenido básicamente es documentación. Bueno, además de los contenidos que tienen las otras normas, viene la documentación, los fundamentos, circuitos, inspección, dispositivos de inicio, dispositivos de notificación, interfaces, si te puedes regresar para concluir la lámina, otras consideraciones para el sistema, sistemas de comunicaciones de emergencia y sistemas de alarma de estación de supervisión. Y también tiene una parte que habla sobre alarmas de estación única y múltiple y sistemas domésticos. Esto sí lo incluyo. Lo que no incluye es la comunicación que se tuviera que tener con cuerpos de emergencia, porque aquí en México tampoco tenemos la infraestructura para lograr esta comunicación de los sistemas de alarma y detección con los cuerpos de emergencia hasta ahorita. Entonces, por eso no lo incluimos. Adelante. Sí, por ahí veo que me preguntan, disculpen, algunas preguntas las alcanzo a ver. Algunas otras no, pero alcanzo a ver una que sí se compartirán. Sí, con mucho gusto. Sí, adelante. Ok, aquí está bien. Pues el objetivo, como les comentaba, es diseño, instalación, ubicación, desempeño, inspección, ensayo y mantenimiento. ¿Sí? Así como los medios para activar las señales, transmitirlas, notificarlas, anunciarlas, los niveles de desempeño, la confiabilidad de diversos tipos de sistemas de alarma de estación de supervisión, sistemas públicos de notificación de alarmas de emergencia, equipos de advertencia de incendio y sistemas de comunicación de emergencia y los componentes de estos. Adelante. En la documentación, básicamente lo que lo mismo que pide en FPA 72. Es muy similar, como les comento, la bibliografía la tomamos de ahí. Entonces, pues viene una memoria técnica descriptiva, un diagrama unifilar, los planos de planta, la secuencia de operación, las especificaciones o las fichas técnicas, que todo esto se le debe de entregar al usuario final, las instrucciones o manuales de fabricantes, cálculos de baterías, cálculos de caída de voltaje, formatos, un modelo de formatos de inspecciones y pruebas, el registro o formato completo de finalización de la instalación, una copia de la base de datos de programación específico del sistema, los planos ASBIR, la documentación de inspección, prueba y mantenimiento periódicos, o sea, un modelo de documentos para la inspección, prueba y mantenimiento, y los registros y la retención de registros y los registros de mantenimiento, también se especifica que se deben de generar. Es importante en la práctica
muy pocos integradores dan alguno o varios de los documentos, pero no entregan toda la documentación. El objetivo ya, si podemos, al momento de referenciar esta norma mexicana en reglamentos o en normas oficiales, cuando llegara una autoridad o el mismo usuario, ya le puede exigir al diseñador, al instalador, oye, la NMX dice que me debes de entregar toda esta documentación y me falta A, B, C, D. ¿Sí? Luego en el siguiente capítulo vienen los fundamentos básicos, que vienen las funciones básicas. También el personal de diseño, instalación, las competencias que debe de tener y el suministro de energía. En la 66, regresando un poquito, en la 66, hay un capítulo que también habla de el personal que diseña e instala. Hemos generado unos estándares de competencia que son públicos, son de acceso público, igual que estas normas mexicanas, a diferencia de otras normas mexicanas que tienen un costo. Estas normas que hemos generado son públicas, cualquiera las puede obtener sin costo. Y hablando de los estándares, pues podemos tener todas estas especificaciones técnicas, pero si no son comprendidas, si no son diseñado o instalado por alguien que realmente sepa, pues puede ser que sirva de poco contar con una norma y contar con un buen producto. En alguna ocasión alguien me preguntaba, oye, ¿cuál es el mejor sistema? Hablando de sistema de alarma y detección. Yo le decía, mira, el mejor sistema o un buen sistema pues va a tener pruebas por un tercero de parte o acreditaciones o certificaciones por un tercero de parte. Las marcas que hay en México son muy buenas. Afortunadamente, en México tenemos muy buenas marcas, o se han introducido muy buenas marcas de alarma y detección, también de componentes de sistemas de supresión, pero hay algunas partes que en componentes de sistemas de supresión que sí habría que revisar, pero en lo que es alarma y detección, sí. A veces, y lo he comentado con algunos fabricantes, el mismo diseñador, el mismo instalador echa a perder el sistema. Y el usuario final, con tantas fallas que tiene, dice, oye, mira, necesito cambiar mi sistema o necesito actualizarlo, pero ya no me pongas la marca que tengo, porque no sirve. Probablemente los que fallaron o los que fallamos fuimos los que diseñamos o los que instalamos el sistema. Por eso la importancia de profesionalizar. ¿Sí? Y de ahí la importancia de generar que un tercero también de parte evalúe que realmente quien diseña un sistema de rociadores, un sistema de alarma y detección, sepa. Ya con esto, hablando del sistema de alarma y detección, sabemos que comprende lo que sería la NMX 069. En la certificación de alarma y detección no solamente incluye las normas mexicanas, también incluye las normas NFPA o las fichas técnicas de Factory Mutual. Entonces, para asegurar que quien diseña conoce todos estos documentos, y también incluye los documentos, los ordenamientos locales. Es decir, un diseñador de un sistema de alarma y detección o de rociadores que esté certificado en el estándar correspondiente, que les hemos llamado CETRASI y CEDASI, puede o debe de diseñar conforme a NFPA, a FM, al reglamento de construcción, a la norma 2, a la norma que le aplique, al reglamento de protección civil que le aplique y a las NMX, la 066 y la 069. Y por eso, en las NMX hemos incluido
que la importancia de que el personal esté certificado. Otro capítulo tiene la 69, es el de inspección, verificación y mantenimiento de los sistemas de alarma y detección, y ahí vamos a encontrar los periodos de los distintos componentes y unos formatos de inspección que pueden ser utilizados para hacer estas pruebas, mantenimiento e inspecciones. Luego en el capítulo 8 vienen los dispositivos de inicio y aquí vienen algunas distancias de cada cuándo se tienen que instalar, la altura que se deben de instalar, si son puntuales, cómo se va reduciendo los espaciamientos dependiendo la altura, de calor, los dispositivos de notificación también, el nivel sonoro que deben de emitir, el máximo nivel sonoro. La siguiente, Gabriel, por favor. Luego en el capítulo 10 ya vienen las interfaces con otras funciones que son del control de emergencia. Esto es decir, no todos los sistemas de alarma y detección van a tener estas funciones, como la interfaz que van a tener con los elevadores, con los sistemas de aire y calefacción, con la interrupción de energía eléctrica o con la liberación de puertas y con puertas cortafuego. O sea, estos aspectos pues, no se dan en todos los sistemas y están en un capítulo independiente. La siguiente, por favor. Y luego vienen en el capítulo 11 otras consideraciones para los sistemas. La activación manual, la activación automática, el monitoreo de sistema de condiciones anormales, la activación de los sistemas de supresión. No todos los sistemas, solo algunos sistemas van a estar conectados a un sistema de supresión y aquí en este capítulo lo vamos a encontrar. Activación de funciones de control de emergencia, la activación de dispositivos de notificación, la comunicación de emergencia por voz y alarma en edificios, servicios de supervisión de guardias de seguridad, sistema de supervisión de monitoreo de procesos, activación de señales no propias del sistema de detección y cuando haya una combinación de sistemas, los requisitos que se necesitan los vamos a encontrar en el capítulo 11. Adelante. Y luego en el capítulo 12 vienen los sistemas de comunicación de emergencia, también todas las características que debe de tener y cómo cómo se conectan con todo el sistema de alarma y detección. Y en el 13, donde haya sistemas de alarma de estación de supervisión. Adelante. En el 15 no contiene información, está reservado, que diga el 14. Y el 15 nos habla de alarmas de estación única y múltiple y sistemas domésticos de alarma de incendio. Como les comentaba, este es algo que vemos muy importante irlo aclarando, porque en México tenemos esa mala práctica de utilizar alarmas de estación única, ya sea alarmas de humo o en ocasiones alarmas de calor, que están diseñados para usos domésticos o para dormitorios y utilizarlos en ocupaciones que son industriales, muchas de servicio, incluso que no se les da mantenimiento. Pueden ir a algunos centros comerciales, a algunos restaurantes y van a escuchar que ya está emitiendo la señal de que le hace falta batería a este dispositivo. Eso significa que tampoco el mantenimiento se lo están proporcionando. Y algo importante que también estamos desarrollando, les comentaba al principio, ya hay una unidad de inspección de la NMX S066 y hemos generado un convenio con la entidad mexicana de acreditación para promover que existan más unidades de inspección, tanto en la de rociadores como en la de alarma y detección, y cuando salga publicada la de bombas,
contra incendio, también en la de bombas contra incendio. En resumen, algo que buscamos es la generación y elevación de estándares, normas y reglamentos que generen un marco regulatorio completo e integral. ¿Sí? Como les comentaba en un principio, y también lo comentó Víctor, cada municipio va modificando o generando sus propias reglas, algunos adoptándolas de otros. Hay algo importante que en algunos comités o grupos locales que me ha tocado participar, hay algunos, incluso algunos colegios que lo hacen con toda la buena intención, unos colegios de ingenieros o algunos colegios de arquitectos o algunas mismas autoridades que luego dicen, oye, ¿por qué nos metemos en problemas? Nada más que apliquen la norma 2, ¿no? Pero para quienes conocen la norma 2, es muy general y le hacen falta muchos aspectos técnicos para que pueda poder aplicar o poder lograr las especificaciones técnicas en una instalación. Por eso la necesidad de promover estas normas mexicanas que sean las que se hagan referencia en los reglamentos locales y en normas oficiales también. Y que hay una homologación. Luego, es más, hay algunos municipios que entre mismos reglamentos, el reglamento de construcción y el reglamento de protección civil, tienen especificaciones distintas. Hay por ahí un municipio donde en el reglamento de protección civil dice que la presión que debe de haber en la manguera más remota debe de ser de 100 libras y en el reglamento de construcción dice que debe de ser de 65. ¿Sí? El usuario dice, oye, pues ¿a cuál le hago caso? ¿No? ¿Al de construcción o al de protección civil? ¿Sí? Incluso a veces en el mismo municipio, documentos emitidos por el mismo municipio no tienen homologación. ¿Sí? Y además no tienen transversalidad. ¿Sí? No se conectan. Por ejemplo, si vemos la norma 9 de Secretaría de Gobernación, que habla de, vamos a llamarles guarderías, en algún punto habla de rociadores, pero no menciona nada más. ¿Sí? Se dice que lo que diga la autoridad local, luego va a decir que lo que diga la 02, y en la 02, en la guía de referencia, que también ha sido un debate con algunos municipios, que dice, es que sí dice en la norma que los rociadores o que contar con 2 bombas es obligatorio, ¿no? La eléctrica y la de combustión. El comentario ha sido, bueno, en el 5.10 de la norma no dice que es obligatorio, en el capítulo 7 de la norma 2 tampoco dice que es obligatorio, pero dice, sí, es que en el 5.10 dice ver la guía de referencia. Ya con eso, pues yo considero que es obligatorio. ¿No? Pues es una mala interpretación de la norma, por eso hay que ser más específico en la norma 2 para no caer en estas interpretaciones. Y también por eso la importancia de esta transversalidad. Y usar tecnologías de primer mundo. Miren, cuando hay aquí en México y probablemente en otros países de América Latina, cuando hay un incendio y que llega a cobrar vidas humanas, desafortunadamente, la autoridad pues reacciona. Y he encontrado, me he topado con autoridades que dicen, hay que elevar la protección contra incendio, hay que poner más extintores. No, espérate, es que no es así, ¿no? Algunos otros más avanzados dicen, bueno, hay que poner el sistema contra incendio, hay que poner mangueras. Pues tampoco, no es la solución automática, no es la solución de primer mundo. Entonces también nos falta el uso de tecnologías de primer mundo, que en México, repito, como comentaba, hay muchas empresas que ya la usan, que rebasan lo que dicen los ordenamientos locales, ya sea la norma 2 o reglamentos de construcción, pero a veces incluso se meten en complicaciones, porque quien diseñó no tomó en cuenta el reglamento local de construcción. En el de construcción decía que debería de contar con una bomba de combustión y con una bomba eléctrica. Y quien diseñó en función de NFPA 13, NFPA 14, NFPA 20, factor y mutual, y decía, ok, con una bomba que asegure el suministro de energía, puede ser una de combustión,
Con eso doy cumplimiento a este punto. Y llega la autoridad local y le dice, te falta la eléctrica, la impulsada por un motor eléctrico. Y es un problema. De ahí por eso la importancia de la transversalidad de las normas, de estándares y reglamentos y del uso de tecnologías de primer mundo. Y pues no solamente eso, hemos avanzado, también han preguntado, oye, tenemos una cultura de la seguridad, sí, en algunos aspectos, sobre todo en fenómenos naturales, hemos avanzado en esta cultura, no así como lo comentaba Víctor al principio, en químico-tecnológicos probablemente porque los vemos muy aislados, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscamos? En generar un marco regulatorio que genere una eficiencia en la actividad económica y eficiencia y una efectividad, perdón, en la inversión, porque ese es un problema también al que nos enfrentamos. Probablemente todos los que estamos aquí estamos convencidos de la importancia de la prevención y de la protección contra incendios. Sin embargo, cuando abordamos a un usuario final, a un centro comercial, pues, probablemente su razonamiento sea, bueno, es que si me hace falta el sistema contra incendio, yo de todos modos vendo. ¿Sí? Si me hace falta los artículos que vendo, ya sea perecederos, artículos de ropa, entonces sí tengo un problema, ¿no? Prefiero invertir en la mercancía que voy a vender, ¿sí? Y no hay esa visión de que la protección contra incendio le cuida su patrimonio, pero también en muchos casos le va a permitir accesar a mercados globales, ¿sí? Si alguien le va a vender a una armadora de autos, seguramente la armadora de autos van a ir a revisarle y le van a decir, oye, pues ¿qué pasa si te quemas? ¿No? ¿Sí? No me vas a surtir el material que te estoy comprando, entonces debes de contar con protección contra incendio. En la intención de venderle a esta armadora, pues intentan o instalan sistemas contra incendio, pero cuando no están bajo un estándar, ya sea hablando de rociadores, bajo la 66, bajo NFPA 13 o FM, pues sea probable que la auditoría de esta armadora llegue y le diga, oye, pues, ¿qué crees? Tu sistema no cumple con los requerimientos que necesito. De ahí la importancia de utilizar estos documentos. Y también, dentro de la construcción, el instalar sistemas ya cuando el edificio está en uso es la forma más cara de construir. Por eso la importancia de conocer todos estos documentos previamente. ¿Sí? Muy bien. Víctor, ¿vas a compartirnos algo o pasamos a la sesión de preguntas y respuestas? Gracias, Juan. Yo no sé, me gustaría primero que si hay sesión de preguntas y respuestas para no romper el tema, ¿no? La continuidad del tema. Si nos ayudan con las preguntas, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero Camacho. Muchas gracias, Víctor, por tan importante presentación. Héctor Valencia nos comenta, tengo una inventiva en proceso de patente con posible nuevo agente extinguidor no indicado en norma y por ende no hay órgano que me lo pueda certificar. ¿Qué puedo hacer para su uso y comercialización? Ok, mira, yo te voy a decir lo que es la visión tanto de CONAPSI como de AMRRASI. Para nosotros, vamos a decir, para poder incluso hablar, bueno, o exponer y decir, mira, hay estas soluciones en cuanto a protección contra incendio, es necesario que un tercero de parte, un laboratorio acreditado, haya hecho las pruebas de que tu producto realmente funciona como está diseñado y tiene las capacidades de extinción y tiene las condiciones de seguridad. Hay laboratorios, no quisiera decir marcas, pero incluso tienen oficinas en México y te puedes acercar a ellos si nos mandas tu pregunta, ya te mando el contacto
para que te acerques y que te digan cómo pudieras probar y que también te hagan una propuesta económica, ¿no? Y tú veas si es viable o no. Por parte de CONAPSI y AMRASI, no promovemos tecnología que no está probada. Gracias. Carlos Ibarra menciona, ¿en qué parte de esta NOM S066 o de una NFPA requiere válvulas 2 pulgadas con rosca para conexión de mangueras adicionales en cada piso de un edificio, además de los hidrantes en cada nivel? Ok, bueno, es una NMX, no es NOM, la 66. Directamente no lo establece, viene algunos gastos, uno de los capítulos, viene el gasto de mangueras, pero no te especifica la válvula. Estamos en proceso, bueno, vamos a incluir una NMX o vamos a desarrollar una NMX que sea específica de mangueras y ahí es donde vamos a establecerlo. Lo que sí en algunos reglamentos locales ya es una propuesta que también se incluyera en la norma 2, que estableciera que no de 2,5 pulgadas en edificios altos se instalaran estas válvulas y en algunos edificios con una extensión considerable, no hemos determinado cuánto es esta extensión, pero que se conectaran estas. Específicamente, así como tal, no está. Está en flujos de agua. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Neftalí Garduño. Buen día. ¿En base a qué edición de NFPA fueron hechas estas NMX y con qué frecuencia se van a actualizar? Bueno, ¿con qué frecuencia se van a actualizar? Buena pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer para actualizarlas es incluirlas en un programa que emite la Secretaría de Economía. Anteriormente se hablaba de cada 5 años en normas oficiales. Eso no significa que si pasan los 5 años pierda la vigencia, porque he escuchado también eso. Y eso es que ya no está vigente, ya pasaron los 5 años, ¿no? Si sigue vigente. Y aquí, siendo honesto, pues sería cuestión de que nuestros grupos de trabajo tengan la oportunidad de actualizarla. La NMX 066, me corrige si me equivoco, Víctor. Esperamos el próximo año actualizarlas. Y las ediciones, ¿tú recuerdas, Víctor, las ediciones en las que trabajamos? Sí, son 2016. No, la 66 no fue 2016 porque pues la sacamos. La de alarma 2016, y si no mal recuerdo, creo que es 2013 la versión de la 066. Es la última que está en español de la NFPA. En su momento, ¿no? O sea, en su momento utilizábamos, como teníamos dentro del grupo de trabajo, teníamos autoridades y teníamos personas que no hablan o que no hablamos muy fluido el inglés. Se optó para mejor comprensión de todos utilizar la última edición en español. Esperamos ya en las siguientes ediciones utilizar las más actuales como bibliografía. En la 66 fue la de 2010, ¿sí? Fue la edición de 2010. Y en la 69, dices, Víctor, fue la 2013, ¿sí, verdad? Y me parece que también hay un tema, Juan, de derechos de autor para que nos facilitaran las últimas versiones. No hubo problemas con las últimas versiones disponibles en español de las normas que realizamos. Lo cierto es que si bien se establece que cada 5 años se tienen que actualizar, esto no exime que si de pronto nosotros como sector decidimos que se tiene que hacer alguna actualización previa a los 5 años, se puede hacer a través de los conductos de los organismos nacionales de normalización correspondientes. Gracias, Víctor. Gracias. Además, ¿sí? Sí, Guillermo Ortiz, ¿cómo se tiene pensado hacer la certificación? Ya que nosotros somos empresa que hace proyectos y obras. Saludos y gracias. Okay. Víctor, ¿esa la respondes tú o la respondo yo?
Adelante, Juan, por favor. Nada más, aquí es cierto, Manuel Ureña dice que la versión de la 72 es la 2016, es correcto. Ok, gracias, Manuel. Pues pueden acercarse a, pues, en este caso, ¿con quién tendría que acercarse, Víctor, para la certificación? Con Gabriel Guzmán. Gabriel, que aquí nos acompaña, nos está ayudando. Pones tu correo, Gabriel, y él les puede dar las fechas que están establecidas para la certificación. Debo de recordar que estas certificaciones son para personas que ya tienen experiencia en el diseño y en la instalación de sistemas tanto de rociadores como de alarma. Son dos estándares completamente diferentes, se pueden certificar en uno o en el otro. Las certificaciones son en días distintos. Y lo que se espera es validar los conocimientos, las competencias específicamente que tienen. ¿Sí? Espero haberte respondido tu pregunta, o más bien orientarte, y con el correo de Gabriel, si lo puedes anotar, para que les hagas llegar, Gabriel, las fechas de certificación. Muy bien. Luis Alberto Samaniego pregunta, ¿dónde pueden obtenerse las normas mexicanas de una fuente oficial? Hay una página, a lo mejor ahora sí, como nosotros la fuimos generando, sin una página oficial no la obtuvimos, a nosotros se la mandamos para que le dieran el visto bueno, le pusieran los sellos. Pero hay una página donde se pueden descargar normas, no recuerdo ahorita el... Juan, es el CINEC. CINEC, anda, el CINEC. Que de hecho Jonathan Torres nos está haciendo el favor de ponerlo ahí. Ok. Ahí pueden ubicar las normas en una fuente oficial para que haya la tranquilidad que son documentos emitidos por la autoridad correspondiente. Gracias, Víctor. Leopoldo Reyes pregunta, ¿cuál es la opinión del sector a la resistencia en la actualización de la NOM 002 STPS 2010? Bueno, cuando dice sector, no se dice el sector de la protección contra incendio o el sector económico, o sea, lo que son los usuarios, lo que serían los patrones. Por parte del sector de la protección contra incendio, desde que sucede algo y espero que no se dé, algo muy importante es de que un sistema no sustituye a otro, ¿sí? Como les comentaba, a veces algunas autoridades dicen, oye, pues hay que poner más extintores, ¿no? Porque pues hubo un incendio. No, esa no es la solución. Tienes que pensar en toda una ingeniería en protección contra incendio que incluye desde el comportamiento humano, los materiales, la compartimentación, los medios de egreso, los sistemas de supresión, los sistemas de alarma y detección y comunicación, incluso pues los accesos para el combate de incendio, ¿no? Tanto de brigadas internas como de cuerpos de emergencia, y también el equipo portátil o el equipo de primera reacción. Luego a veces en los grupos de trabajo cada quien le da más importancia, y es entendible, específicamente al subsector en el que está, y no se alcanza a ver la importancia de todo. Necesitamos profesionalizarnos y ver el proceso del incendio de forma integral y considerar que no es una sola tecnología, una no sustituye a la otra. Y a veces sí tenemos resistencia de algunos actores dentro del sector, ¿no? Y dentro de los patrones, pues aquí todo lo que implique una mayor inversión, un mayor costo para los que están en este México que comentaba que se rige bajo las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas, no normas mexicanas, perdón, normas oficiales mexicanas y reglamentos locales, pues a veces implica una mayor inversión.
Sin embargo, los que estamos aquí estamos convencidos de que también va a ser una mayor protección y a ellos es a los que hay que convencer, ¿sí? De que los beneficios. De todos modos ya van a tener que invertir. Ya va a llegar una autoridad laboral de construcción o de permiso de construcción o de protección civil o incluso algunas otras autoridades y le van a decir, oye, debes de tener un sistema contra incendio. Y ya va a tener que erogar. Qué mejor que haga una buena inversión y que haga un sistema contra incendio que realmente funcione. Ayer por aquí vi a Luis, inicialmente, a Luis Bernal, me hacía una pregunta que antier comenté, que de acuerdo al manual de NFPA, en donde hay sistemas de rociadores bien diseñados, y recalco, bien diseñados, bien instalados y bien mantenidos, tenían una efectividad del 98%. ¿Sí? Factory Mutual tiene otros números, pero ronda, ¿no? O sea, tienen una alta efectividad. ¿Sí? Y en mangueras, yo comentaba de un 2%. Y me preguntaba Luis Bernal, oye, ¿de dónde sacas el número del 2%? ¿No? Porque yo no lo he encontrado en una referencia bibliográfica. Le dije, mira, en alguna ocasión pregunté a un cuerpo de bomberos, dije, oye, de todos los incendios que atiendes, ¿cuántas veces usas las mangueras que están en el edificio? Me dice, no, pues yo creo que 2 de cada 100. De ahí me atreví a decir 2%. Le digo, ¿y por qué no las usas? Dice, mira, porque o no funcionan o le tengo más confianza al equipo que yo llevo, o definitivamente ya cuando llegamos está comprometido ahí el acceso a la manguera. Entonces, para evitar el riesgo de que llegar hasta la manguera y que no funcione, pues prefiero utilizar el equipo que llevamos nosotros. Y de ahí ese 2% puede hacer que el número sea incorrecto. Pero lo que quiero llegar es de que luego se malentiende y cuando le decimos, si ya vas a invertir, pues invierte algo que realmente te proteja y es algo de lo que estamos haciendo. Entonces, específicamente tu pregunta, estas son las dos probables respuestas. Si te refieres a quien se dedica de alguna forma a la protección contra incendio, a veces solamente habla desde la visión de lo que él hace. Y si te refieres al usuario final, al patrón, en caso de la norma 2, pues su visión es, si me cuesta más, mejor me quedo como estoy. Sí. Gracias, ingeniero. Celerino Martínez, ¿cuándo serán obligatorias estas 3 normas? Gracias. Bueno, pues lo comentaba al principio, cuando se haga referencia en ellas, en las normas oficiales o en los reglamentos de construcción. Ya en Zapopan ya se maneja, ya viene, y cuando se pongan rociadores se tienen que poner de acuerdo a la NMX 066. Si me equivoco, me corrige, Ricardo, tú que eres de ahí. Por ejemplo, ahí ya sería obligatorio cuando se pongan rociadores. Esperamos que poco a poco se vayan haciendo obligatorios. Espero haber respondido la pregunta. Lisbeth Pérez Juárez. No veo que se especifique ninguna de las 3 normas para sistemas fijos contra incendios a base de mangueras, la cantidad de mangueras de uso simultáneo que se deben considerar en el diseño, el flujo por manguera, ni se especifica la presión dinámica que se debe considerar en las boquillas de las mangueras. Ok, el flujo sí lo vas a encontrar en requisitos del sistema, lo vas a encontrar en la S066, pero solamente te va a manejar los flujos. Como comentaba, uno de los objetivos es generar también una norma mexicana para mangueras. Ismael Isaías Galicia pregunta. La primera pregunta es, se aprecia que las normas no contienen capítulo de retroactividad. ¿Cómo se planea aplicar este tema? Ok, bueno, como es norma mexicana, la retroactividad tendría que venir en lo que sería la oficial o lo que sería lo que le llamaríamos el código, que sería o la norma oficial o el reglamento correspondiente. Ahí es donde se debe de decir, bueno, el instalar el sistema de alarma o el sistema de rociadores o
el equipo de bombeo de acuerdo a la NMX, eso no es retroactivo, ¿no? Y pues regularmente no se hace retroactivo en algunos casos. Ok, mismo Ismael Isaías Galicia, él tiene 4 preguntas. La pregunta 2 es, ¿podrías ahondar un poco más en qué edificios serán los que sí requieren proteger con rociadores? No encuentro en la 066 en dónde se aborda esto. Ok, no, en la 066 no lo vas a encontrar porque ahí habla de las especificaciones del sistema de rociadores. Donde en otro documento diga que se tiene que tener un sistema de rociadores y que diga que es de acuerdo a una norma mexicana, entonces le aplicas la 66. ¿Dónde proponemos nosotros en otros edificios? Pues proponemos en edificios altos, dígase 23 o 25 metros, dependiendo el número que le dé el ordenamiento al que se refiera, en almacenamientos, en centros comerciales de más de 3,000 metros cuadrados, en hospitales, ¿sí? Básicamente. Y luego ya habría que hacer un análisis más puntual sobre algunas otras ocupaciones. ¿Cuáles son los requerimientos para conformar una unidad de verificación? Bueno, ahí esa pregunta sí te la debo. Yo creo que esa pregunta sería más bien dirigida hacia la entidad mexicana de acreditación, pero lo que sí, dentro de lo que nosotros le propusimos a la EMA, es de que alguno o algunos de sus miembros estén certificados en el estándar de competencia relacionado con la norma que van a verificar, ¿sí? Para asegurar que tiene las competencias técnicas. Iram Ciel pregunta, ¿quién hará cumplir estas normas y cuándo estén en vigor? Ok, ¿quién las hará cumplir? Como lo comenté al principio, dependiendo en cuál de los cinco supuestos se encuentre, puede ser una autoridad local o puede ser la autoridad que le incluya o que se incluya dentro de su normatividad oficial. Ya le correspondería la vigilancia. Luis Armando Pérez Barragán, gracias por la ponencia, felicidades, y dentro de sus proyectos, ¿tienen considerado en el futuro para instalaciones especiales, como en el caso de laboratorios, hospitales y asilos? Sé que la NFPA los considera, pero sus iniciativas pueden impulsar más estas normativas en MX. Sí, bueno, sí, tenemos que seguir avanzando en la parte de normatividad o estandarización. Como lo comentaba, esperamos que salga publicado el reglamento de la Ley de la Infraestructura de la Calidad para saber cuál es la dirección que vamos a seguir. Juan Ramón Zavala Berber. Buenos días, agradezco la invitación y el valioso aporte de esta conferencia. Me queda claro que la norma referente al sistema de bombeo aún no está publicada, pero en el esquema de las bombas contra incendio observo un tanque que está instalado en la descarga de la bomba Jockey. ¿Cuál es la función de este tanque? Caray. A ver, en el diagrama de un tanque que está instalado en el diagrama de la NMX o en el diagrama de la diapositiva. Comenta, me queda claro que la norma referente al sistema de bombeo aún no está publicada, pero en el esquema de las bombas contra incendio observo un tanque que está instalado en la descarga de la bomba Jockey. ¿Cuál es la función de este tanque? Ay, Si quieres, sí, mandamos la sí, porque respuesta más necesito adelante. revisar a ver específicamente a qué se refiere. Pues, a lo mejor es la imagen. Si nos puede dejar el correo de él, Sí. damos respuesta. Sí, Sí. y yo creo que no sé si hay más preguntas. Miren, yo les agradezco mucho. Tengo que dar otra conferencia, pero esta es de protección contra incendio en minería. ¿Sí? Y tengo unos minutos para conectarme en ella. Entonces, yo les agradecería que si hay más preguntas, si las puedes responder, Víctor, y si no, me las hagan llegar y con mucho gusto respondo puntualmente cada una. Si nos haces favor, Cindy, de compartir las preguntas siguientes, le damos respuesta. Yo quisiera solamente hacer una invitación. Tenemos el 8 de octubre, el Día Nacional de la Prevención de Incendios, que fue esta iniciativa aprobada en el Congreso de la República.
Y en el marco de este día desarrollamos también la Semana Nacional de Prevención de Incendios. El objetivo de esta campaña es precisamente darle visibilidad a este tema de la seguridad contra incendio para generar una cultura de prevención y resiliencia ante estos fenómenos. Quisiéramos hacer extensiva. A favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre de cada año como el Día Nacional de Prevención de Incendios. Esta iniciativa lo que busca es precisamente darle visibilidad a este tema como un problema de salud pública que no se ha atendido y que estamos trabajando desde la trinchera que nos toca como industria de la protección contra incendio en el desarrollo de este marco regulatorio, de la profesionalización, pero también de programas de educación pública. Esta campaña no le pertenece a nadie, le pertenece a México, a la Sociedad de Empresarios y Gobiernos Unidos por un México sin Víctimas de Fuego. Quisiéramos invitarlos a participar. Hay una página www.prevenir.org.mx donde están todas las bases. La intención es que generen alguna actividad de prevención, compartan sus testimonios y juntos hagamos eco en esta campaña. Les hacemos una atenta invitación, gracias a Honduras que nos está escribiendo, y a 15 países de Latinoamérica que se han sumado a esta campaña, bueno, a esta conferencia, y que seguramente se van a sumar a la campaña también latinoamericana que estamos empujando, y ahora una iniciativa que estamos poniendo en la ONU para generar el Día Mundial de la Prevención. Y finalmente, hacerles extensiva a nuestra invitación a participar en la 5ª edición de la Expo Fire Protection, que ahora la vamos a llevar de manera presencial en el World Trade Center. Estamos de vuelta. Va a haber una exposición de más de 5.500 metros cuadrados de piso de exhibición. Contaremos con talleres que dictarán los fabricantes sin costo, y habrá un congreso internacional donde estamos invitando a la SFP, a la Asociación de Alarma y Detección de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. En fin, vamos a tener un programa muy atractivo. Ya está la información en la página web, www.fpi.com. Pueden entrar ahí y ya registrarse, ya está abierto el registro. A nombre de CONAPSI les agradecemos la invitación a la SFP Capítulo México, el habernos tenido en esta sesión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Les dejo el micrófono. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Sí, gracias. Gracias, Cindy, por facilitar las preguntas, y por el último, nuestros agradecimientos a los ponentes, al ingeniero Juan José Camacho Gómez. Muchas gracias. Ya sé que se desconectó, pero bueno, gracias por su tiempo, y licenciado Víctor Espinola Laguno para sus palabras, ponencia y bueno, difundir la palabra y el conocimiento que existe en México y por todo el mundo, ¿no? Por 15 países que están conectados. Nada más quiero también comentarles que nos siguen en las redes, que estamos en LinkedIn, Twitter y YouTube, donde vamos a poner la liga de esta presentación para que la vean y para que compartanla con sus colegas y sus comunidades. Entonces vamos a vernos la siguiente vez en junio, el 23, entonces estén atentos a los anuncios que tenemos, a los eventos que tenemos. Muchísimas gracias otra vez por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Es un foro donde los profesionales, donde las empresas que desarrollan tecnología en protección contra incendio muestran sus avances tecnológicos y lo ponen a disposición de los usuarios finales de comercio, de la industria. Aquí están todos, la gente que está involucrada en la protección contra incendio, gente de gobierno participando, apoyando, comprometiéndose, empresarios industriales, las alianzas que tenemos con la CONCAMIN, con la Cámara de la Industria de la Construcción, con los colegios, es increíble.
We have big national fire safety shows around the world, and it's really exciting to see that here in Mexico it's starting to do the same thing. Una reunión fundamental para poder ver los riesgos que enfrenta la industria, las oportunidades en el horizonte y para generar sinergias. Verdaderamente tenemos conferencias extraordinarias de gente con mucha experiencia que viene a impartir sus conocimientos. De las normativas mexicanas, de las normativas internacionales, cómo mejorar las normas mexicanas para al final del día tener lugares más seguros. Los líderes de la industria de la protección contra incendio tienen un contacto directo tanto con autoridades como con usuarios finales. Justamente el estar enfrente de la persona, charlando, entendiendo qué es lo que necesitan ellos que nosotros hagamos. Hemos hecho contacto con clientes finales, tenemos algunas propuestas de trabajo en varias partes del país. Estamos entrenando gente, certificando gente, estamos actualizando tecnologías nuevas y eso es lo que buscamos, tener profesionales en la materia. We encourage all organizations to achieve a professional level with fire protection because it is something that relates to public health, safety and welfare. Me da muchísimo gusto que cada año haya mayor presencia de stands y también de las personas y que estén muy interesadas. Son números impresionantes y parabenizo a todos de AMRASI por el suceso del evento, porque es un gran suceso. Fue muy bueno unir la parte teórica de los fabricantes, la parte legal y la parte humana. Me sentí súper a gusto, la gente es súper amable, súper amigable, hay de todo, pero sí pienso de que el año que viene estamos acá. El próximo año estaremos aquí nuevamente porque finalmente estamos abiertos a escuchar y aprender más en la tecnología de la lucha contra incendios. Debemos estar aquí y estaremos. Es un foro que cambiará la industria de la protección contra incendio. Al final de cuentas, ¿qué es todo esto? Es dejar un México más seguro para nuestras futuras generaciones.